Gracias, Fiorella. Muy bien. Como les mencionaba a tus compañeros, en realidad hoy día la clase de hoy tal vez es un poquito más larga porque son dos temas en uno, ¿ya? Cualquier cosa, mejor alcen la mano, abren su micro porque no los puedo ver de aquí. Ya. Entonces, eh, hoy día vamos a hablar sobre inmunología en reumatología, que es un poco más que todo recordar y tener un poquito de introducción, porque reuma es casi casi netamente inmuno, solo que orientado a las patologías. Y luego recién vamos a hablar de la primera clase, que es artritis reumatoide, como habrán visto en su pretexto. Ya, ya. Primero sí se ve, ¿no, chicos? Sí, sí se da. Ya. Entonces, para recordar nada más, el sistema inmunitario entendíamos que era la colección de células y procesos químicos que funcionan para proteger los tejidos de antígenos extraños, que vamos a entender como antígenos no solo a patógenos o sustancias microbianas externas, sino también puede ser no microbianas e internas, ¿no? Porque se va a romper esta autotolerancia que tenemos, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poquito eso. Entonces, no solo es de bacterias, hongos, parásitos y virus, sino también de las células que puede generar el cáncer o de toxinas. Existen de dos tipos, para recordar, ¿no? La innata y la adaptativa. En la innata, como saben, es la primera línea de respuesta, aunque no es una respuesta específica del hospedadero, que va a activarse apenas inicia el contacto, como que lo analiza y luego genera su respuesta, pero no memoriza ni tampoco reconoce. Ahí al no reconocer no va a cambiar su forma de respuesta a la siguiente interacción. Cuando vuelve a encontrarse con la misma familia de patógenos, actúa de la misma manera, no es como una predeterminada. A diferencia de la adaptativa, que aunque es la segunda línea, porque primero tiene que activarse la innata y una vez como que es insuficiente, se la pasa a la adaptativa, aquí ya va a ser antígeno dependiente y antígeno específico. ¿Esto qué quiere decir? Que en el antígeno dependiente solo se va a activar si es que siente que hay un antígeno presente, ¿no? Solo si siente que hay una amenaza y una amenaza específica, porque cada célula está diseñada para reconocer y atacar un antígeno en particular, ¿ya? Por eso es que tiene memoria y reconoce específicamente. Va a cambiar porque la siguiente vez que se encuentre con el mismo patógeno va a actuar más rápido y de una mejor manera, ¿no? Para que ya no tengas tanto tiempo de enfermedad o inflamación. Lo bueno es que estas dos siempre van de la mano, ¿no? Son amigas y se ayudan, ¿no? Hay una cooperación en nuestro sistema inmune. Aquí es un cuadrito para que, bueno, lo analicen igual en sus casas, tómenle foto. Eh, la innata, como vimos, tiene una especificidad frente a moléculas compartidas por estos grupos, ¿no? Va a reconocer, como decir, a la familia. En cambio, la adaptativa identifica a cada miembro de la familia. Identifica que hay un mamá, hay papá, hay un hijo y así. En la innata, la diversidad es escasa, tiene solo el reconocimiento de moléculas y genes codificados de línea terminal. En cambio, en la adaptativa se van a formar muchos receptores de antígenos que recombinan somáticamente los segmentos génicos de cada linfocito, ¿no? Entonces es muy específica. La memoria es limitada, en la adaptativa sí hay, y aquí es la falta de reactividad frente a lo propio, que es lo que hablaba de la tolerancia. La tolerancia es como decir que nuestro mismo sistema inmune tolera a nuestras células del cuerpo, ¿no? Cuando se rompe esta autotolerancia es donde vienen todos los problemas autoinmunes, ¿no? Entonces ambas la tienen, ¿no? Es lo que deberían tener para no atacar a sus propias células. Los componentes de la innata tienen las barreras celulares químicas como el epitelio, la mucosa, la piel, las moléculas antimicrobianas. En la adaptativa son los linfocitos y anticuerpos secretados en estas superficies epiteliales. La innata tiene como proteínas el complemento, ya saben que es una familia enorme, las lectinas y también en la adaptativa, aquí es donde se van a producir los anticuerpos, ¿no? Las células, aquí tenemos a los como protagonistas siempre macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, natural killer, mastocitos y las células linfocíticas innatas.
A diferencia de la adaptativa, que solo tenemos al linfocito T y B. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? Ya. Ya. Entonces, aquí en nuestra respuesta inmunitaria innata, vamos a hablar primero, tenemos que nuestro microbio quiere ingresar, ¿no?, a las barreras epiteliales, que como vimos era nuestra primera línea de defensa. Solo que, ¿qué es lo que pasa? No van a bloquear esta entrada a los microbios. En el caso de que no la bloqueen y sí pase, en el caso de que rompan esta barrera y sí logre ingresar el microbio, toda esta familia de células centinelas que están en nuestro organismo, como los fagocitos, células dendríticas, los mastocitos que sabemos que cuando llegan al tejido se van a convertir en macrófagos, también los natural killer y todo eso, lo que van a hacer es detectar estos microbios que han roto la barrera epitelial e iniciar la respuesta del hospedador, donde esta respuesta ya va a estar mediada por los leucocitos, como los neutrófilos, los monocitos, que van a generar esta entrada al tejido, van a hacerse camino, van a entrar al tejido que ha sido contaminado y van a eliminar a las células que hayan sido dañadas por este microbio y al microbio mismo. Esto, como vimos, era de horas, ¿no? De 0 a 12 horas máximo. Porque después ya pasa la voz a la adaptativa, que es lo que vamos a ver después. Bueno, por ahora tenemos que esta innata genera dos respuestas o dos principales como funciones. Primero la inflamación, que es básica, y luego la defensa antivírica. La inflamación es importante porque va a ser como la señal de alerta al cuerpo de que está sucediendo algo malo, ¿no? Y de que tiene que combatir contra eso. Son leucocitos en realidad transportados hacia los lugares de infección donde van a eliminar la causa. Aquí son activados para que destruyan esta activación, ¿no? También la inflamación se va a dar por la reacción a las células dañadas o muertas que van a estar acumuladas en los tejidos, ¿no? Que básicamente que se acumulan y generan este dolor muchas veces en los pacientes. Por otro lado, la defensa antivírica, que va a impedir esta replicación de los virus y va a promover la muerte de las células infectadas. También, no solo de estas que ya estaban infectadas, sino de que puede haber reservorios y que no tengan reacción inflamatoria todavía, pero va a contribuir a la defensa contra estos virus, ¿no? Las características de la inmunidad innata son cuatro principales, ¿no? Primero, las defensas físicas y químicas, que son la piel, como ya vimos, el recubrimiento del sistema digestivo, el respiratorio, van a bloquear esta entrada principal para que no ingresen al organismo. Porque si no ingresan, no pueden colonizar los tejidos, entonces no habría enfermedad o no habría infección. Como segunda característica es que esta respuesta innata sirve para controlar y eliminar la infección del hospedadero frente a los patógenos. Solo va a tratar de que estas células, esta respuesta esté mediada por las células residentes en cada tejido. Van a ser reclutadas desde la sangre hasta el proceso inflamatorio. Es por eso que la inflamación es importante, porque como mencioné, llamaba a las demás células para que sepan dónde es que está afectado el tejido. Tercero, una vez que lo elimina, el sistema innato también es inteligente y va a tratar de reparar, ¿no? Va a reparar tisularmente lo que ha dañado. Y como cuarto característica es que la respuesta innata activa a la adaptativa. Y no solo que la activa para llamar en el caso de que sea insuficiente, sino que también influye en la naturaleza de esta respuesta adaptativa. Va a hacer que sea de forma óptima frente a diferentes tipos de microbios. Como que le dice lo que recolectó de información para que sea una respuesta específica frente a la familia que la adaptativa ya va a identificar cada miembro. Proporciona señales de alerta para que el sistema adaptativo ya ingrese en acción. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, aquí es como un algoritmo de cómo funciona la respuesta innata. Ya, primero hay que recordar que los PRR son, como sabemos, estos patrones de reconocimiento, ¿no? Estos receptores de reconocimiento de patrones, que va a reconocer a los PAMs
o los DAMs también. Los PAMs vamos a hablar de patrones moleculares que van a estar asociados a patógenos, y los DAMs cuando es de daño propio, ¿no? Que las células se han alterado y igual nuestro sistema innato tiene que atacar. Entonces, algunas de estas células del sistema inmune van a tener estos receptores, ya que reconocen a nuestros famosos PAMs y van a reconocer, por ejemplo, ARN viral o lipopolisacáridos. Cuando se activa este reconocimiento, lo que va a pasar es que estimula la inmunidad a través de la inflamación. Aquí está la interleuquina 1 y la interleuquina 6, ¿no? Que esta inflamación va a producir la activación del complemento. Cuando se activa el complemento es como justamente un proceso de búsqueda. Una vez que encuentra a cada microbio, cada patógeno, va a marcarlo. Y este proceso de marcaje se llama opsonización del patógeno. Este patógeno opsonizado va a tener los receptores como predispuestos o va a tener como las alertas para que lo que viene después, que puede ser neutrófilos o macrófagos, lo fagocite y lo destruya, ¿no? Entonces, cuando ya se fagocitó y ya el patógeno ha sido destruido, lo que viene es que se reconocen moléculas especiales que van a ser presentadas para el sistema adaptativo, ¿no? Entonces, le presenta a la inmunidad adaptativa y si es que en el caso de que ha sido insuficiente, se va a activar. Si no, simplemente le presenta como para decir, oye, esto nos hizo daño, recuérdalo para que tú también estés atento la próxima vez. Aquí hay algunas de las funciones de las células de inmunidad que preguntan a veces, como por ejemplo los mastocitos y los basófilos están relacionados con las respuestas de alergia y asma. Los eosinófilos, por otro lado, a los parásitos. Esto es súper importante. Por ejemplo, ¿no? En el caso de que en un hemograma mismo vemos que los eosinófilos están elevados, podemos descartar o más que todo pensar en una sospecha de que son parásitos en el paciente. Los natural killer tienen mayor relación con tumores y células infectadas por virus, y los neutrófilos se encargan de la fagocitación de los microbios. Ahora, vamos a hablar de la inmunidad adaptativa, ¿ya? En la inmunidad adaptativa vamos a tener dos tipos de células, la célula T y la B. Se presenta cuando esta inmunidad innata, como mencioné, es insuficiente. Y las funciones aquí son el reconocimiento específico de antígenos, hay una generación de vías inmunológicas específicas para la eliminación de estos antígenos y va a desarrollar memoria. También otra de sus funciones es crear estos anticuerpos, ¿no? Primero tenemos a las células T. Las células T van a tener un receptor T en común, que se les va a llamar los T-cell receptor o TCR, que van a reconocer, ¿no? Cada célula T tiene un receptor T específico y va a tener la capacidad de proliferar y diferenciar rápida siempre y cuando reciba un estímulo adecuado, ¿ya? Cuando tiene este estímulo adecuado, procede a activarse. Estas células, estos receptores T van a ser estimulados por los grupos APC, que son las células presentadoras de antígenos, ¿ya? ¿Qué van a tener en común? Los complejos complejo mayor de histocompatibilidad o los MHC. Estos MHC se clasifican en dos, ¿ya? El 1, que va a estar en todas las células nucleadas, o también lo conocen a veces como el HLA, por sus siglas en inglés, ¿ya? Entonces, aquí el MHC1 es el HLA, perdón. Y el 2 va a estar relacionada con el APC, que se encuentra en macrófagos o dendríticas. Cuando ya tiene todo esto, de acuerdo al estímulo recibido, la célula T se va a diferenciar. Puede ser en un CD8, que son las citotóxicas, o las helper, que pueden ser de la CD4 y tienen estos subtipos, ¿no? Que ya sabemos el 1, el 2, el 7 y más. Solo que aquí les he puesto estos para que tengan en cuenta. El 1 nos va a hablar de un helper de virus, el 2 de parásitos y el 17 de inflamación. Aquí en su clase les van a dar un cuadro que sí pueden aprendérselo porque de acuerdo a eso también van a sacar a veces el tipo de inflamación que genera en el organismo, ¿no? Ahora, por otro lado, la célula B es el grupo de células que va a tener como tipo de receptor, se va a unir al antígeno, ¿ok? O sea, tienen un único receptor que va a unirse, solo tienen uno,
que va a reconocer estos antígenos de manera directa y la función principal de las B es producir anticuerpos, no hay otra. Algunos van a actuar como los APCs de las células T, pero cuando son activados por antígenos extraños se van a diferenciar en células B plasmáticas secretoras de anticuerpos y van a tener esta memoria que se van a presentar cuando vaya a tener otro contacto con estos mismos patógenos, ¿no? Donde van a secretar ya estos anticuerpos específicos para poder atacar, ¿no? Esto va a ser de manera más rápida y siempre y cuando exista esta segunda exposición. En resumen, de esta respuesta adaptativa, de esta respuesta adaptativa, es que los BCR reconocen los antígenos, ¿ya? Que son nuestros receptores únicos de las células B. ¿Ya? Entonces, una vez que reconoce nuestro antígeno, va a diferenciarse y proliferar con ayuda de los T-helper. Por eso su es helper, ¿no? Son ayudadores. Una vez que ya tiene estas células TH, va a secretar citoquinas que promueven la proliferación de células plasmáticas y una vez que estas células plasmáticas proliferan, van a producir anticuerpos, que son los inmunoglobulinas. Hay solo de 5 tipos, las IgA, G, M, E y D. ¿No? Recordamos que, por ejemplo, las IgM son como cuando la enfermedad está muy activa o las como que más cercanas. En cambio, las G ya es de años atrás, a veces en las vacunas, tienes anticuerpos IgG. Ya. Todo esto es ¿para qué? Para recordar que las enfermedades reumatológicas se van a dar por una mala función o reacción de la respuesta inmune. Aquí va a venir mucho los conceptos de autotolerancia, de una respuesta inapropiada, ¿no? Por ejemplo, las reacciones de hipersensibilidad son una mala función de la respuesta inmune, ¿no? Es una sobrereacción. ¿Se acuerdan que aquí teníamos 4 tipos? Vamos a escribir. ¿Se acuerdan cuánto era la de tipo 1? O sea, cuánto duraba en reaccionar. 5 segundos. 1, 2. Era inmediata y mediada por IgE, me parece. Correcto, era inmediato. Es inmediata y aquí, por ejemplo, teníamos las enfermedades como el asma, alergia al polen, ¿no? Y en casos muy, muy severos ya podía darse anafilaxis. La del tipo 2, ya la del tipo 2 es la hipersensibilidad citotóxica o dependiente de anticuerpos que va a durar más o menos de 2 a 24 horas. En esta los ejemplos pueden ser el síndrome de Wood-Pasteur o también las anemias autoinmunes, ¿no? En el tipo 3, ya en esta tiene un poquito más de tiempo, era por inmunocomplejos y va a durar de días a semanas. Aquí la clásica del tipo 3 es el lupus, ¿no? Que ya tendremos nuestra clase, pero recuerden, ejemplo, hipersensibilidad tipo 3, lupus. En la 4 es de 2 a más días, ¿no? Solo te dicen eso siempre. Es una hipersensibilidad retardada. Aquí sí hay un montón de ejemplos, como puede ser el rechazo a órganos, inclusive las dermatitis por contacto, también cuando hay una exposición a hierbas, a veces, puede darte una hipersensibilidad en esa zona. Ya. Por otro lado, la reacción inapropiada, la autoinmunidad, que ya habíamos visto, ¿no? Que esta autoinmunidad es la que va a darnos todas las enfermedades autoinmunes. Y una reacción inefectiva cuando hay una inmunodeficiencia. Todos nuestros pacientes que puedan tener, por ejemplo, VIH, ¿no? Inmunodeficientes. Y ya, chicos, hasta aquí alguna pregunta porque ya iniciamos con la clase de artritis reumatoide. Fue más que todo un recordar para que podamos ubicarnos en artritis. ¿No? Ya. Bueno, el contenido, ahorita vamos a verlo. Usa primero esto para poder diferenciar, ¿no? Una artrosis de una artritis. Tal vez ya lo saben, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta en fresco. Cuando hablamos de artrosis, vamos a hablar de simplemente una degeneración del cartílago, ¿ya? Puede darse por el mismo envejecimiento, en realidad es como
el curso de la vida, hay un uso y desgaste progresivo de las articulaciones, o puede ser también por factores mecánicos, el tipo de vida o de trabajo que hizo la persona, ¿no? Por ejemplo, a veces las bailarinas de ballet sufren mucho de desgaste articular por las mismas posiciones, ¿no? Siempre tienen que estar estirando las rodillas y eso hace que haya un desgaste. A diferencia de la artritis, que sí la característica es que es autoinmunitaria o puede ser también, se contrae por infecciones. Pero la característica principal o la más resaltante es que es autoinmunitaria, ¿no? Casi siempre es por esa cualidad. Y va a darse más bien una inflamación de las articulaciones. Otra característica para que no se equivoquen nunca es que la artritis es simétrica. Yo me acordaba porque la artritis tiene dos is a los costaditos de la T, ya, entonces simétrica. Y la artrosis no, puede ser rodilla, cadera, pero independiente, ¿no? También que la artrosis se va a dar más en adultos mayores y la artritis en personas menores de 50. Y ya, con eso recordamos. Ahora sí, primero empezamos siempre con las definiciones. Ya sabemos que es una enfermedad autoinmune crónica e inflamatoria que afecta predominantemente a las articulaciones y puede asociarse a la presencia de autoanticuerpos. Lo que va a pasar es que las articulaciones periféricas van a tener una sinovitis inflamatoria. Esta sinovitis es la que deforma, erosiona y provoca la destrucción de los cartílagos, ¿no? Como pueden ver en esta imagen. Pero al ser una enfermedad de carácter autoinmune sistémico, no solo afecta a las articulaciones, aunque es lo que más sabemos y como que más relacionamos con artritis. Puede darte también EPIT y puede darte vasculitis. Y más adelante vamos a ver que hay más manifestaciones extraarticulares, ¿ya? Epidemiológicamente da mayormente a las mujeres y como vimos 5 en 1 en menores de 50 años y 2 en 1 en mayores de 50 años. Hay una prevalencia mundial de 0,5 al 1% y en Perú la prevalencia es de 0,5%. Para que exista artritis, primero tiene que tener factores predisponentes como o factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, infecciones como el Epstein-Barr, el citomegalovirus. También la base genética es importantísima. Si es que ya tiene el paciente un gen HLA-DR1 o DR4, va a tener una probabilidad de desarrollar 2 a 3 veces más. También hay estudios que dicen que, por ejemplo, enfermedades como la periodontitis crónica que tiene el paciente, la porfiromona gingivalis en su organismo, o a veces también el colon hacen que exista un proceso que ahorita les voy a explicar y aumente esta activación de la familia 1,5 a 2 veces, ¿no? Con el desarrollo de la artritis reumatoide. ¿Qué es lo que pasa, no? El tabaco, por ejemplo, estas alteraciones en la microbiota y los antecedentes genéticos van a hacer que haya una activación de una familia enzimática, que no se la tienen que aprender, pero son los PAD, que es el peptidil, perdón, ginal desaminases. Esta familia lo que hace es un proceso denominado citrulinación. La citrulinación es básicamente la destrucción o la desnaturalización de arginina que se convierte en citrulina, ¿ya? Pero a grandes rasgos, esta citrulinación lo que hace es que destruye de tal manera la proteína o la desnaturaliza que el mismo cuerpo reconoce como extrañas estas sustancias y va a generarle anticuerpos, que como habíamos visto, se generan con las células T. Entonces, estas células T van a llamar a sus linfocitos, el helper 1, el helper 17, los cuales lo que van a hacer es simplemente también llamar a los macrófagos y a toda la familia de inflamación para generar el factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1. Hay otras lecturas que también mencionaba en las 6, pero en general que recuerden que estos productos lo que hacen es justamente esta sinovitis crónica. Son los responsables de generar esta inflamación y esta lesión del cartílago. Los pacientes en realidad con artritis reumatoide, como vimos, ya tienen alteraciones autoinmunes, como la presencia incluso del factor reumatoideo en su sangre de por sí y los anticuerpos contra los péptidos citrulinados. Pero no quiere decir que esto en realidad va a hacer que de por sí tengan la enfermedad. Muchas veces se han estado, justamente los estudios nos dicen que
no serían capaces incluso estos factor reumatoideo y los anti-CCP de originar la inflamación articular por sí solos. Tienen que tener obligatoriamente un second hit, una segunda señal que recién va a explicar por qué esta inflamación se produce básicamente en las articulaciones. Pero esta segunda señal puede ser, por ejemplo, ¿no? Factores vasculares, puede ser microtraumatismos o también infecciones, ¿no? Como el chikungunya, el virus del Epstein-Barr y el citomegalovirus. Toda esta segunda señal va a generar el inicio de la cascada inflamatoria y la posterior proliferación de los sinovitos que van a causar este daño en la articulación, ¿no? Entonces recuerden eso. Puede que pase esto y que el paciente tenga todos los factores predisponentes, pero si no existe esta second hit, no va a existir la destrucción del cartílago o la predilección de todo esto por las articulaciones. Bueno, este ya es como haciendo un agrandamiento a la articulación dañada. Esto es lo normal y esto es lo alterado. Como vemos, aquí se genera una bolsita, ¿ya? Esta bolsita se llama panus, que es más que todo la proliferación de los sinovitos de estirpe fibroblástica que van a formar un frente invasivo, por así decirlo, que va a invadir el cartílago y el hueso, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar toda la inmunidad, ¿no? Dendríticas, células T, células B, los mastocitos, va a haber una hiperplasia, ¿no? Los sinovitos, por ejemplo, aquí están chiquitos y normales, pero aquí los sinovitos están, pucha, súper grandes, están encima inflamando, ¿no? Entonces, si les preguntaran cómo se denomina a la proliferación de los sinovitos y que generan este frente invasivo en las articulaciones, se denomina PANIS, ¿ok? Estos son simplemente el resumen de los procesos de lo que sucede, ¿no? Hay una neovascularización, hay aumento de células preinflamatorias, también participan los osteoclastos y también hay un aumento de producción de proteasas. Ahora sí, ¿cómo se ve el paciente con artritis reumatoide? Aquí hay que recordar que la artritis reumatoide prefiere articulaciones pequeñas en realidad. Y como son simétricas, es manos, tobillos y pies, ¿ya? También, perdón, las rodillas también son parte de sus articulaciones preferidas para dañar. Ya tienen que ser articulaciones pequeñas y que estén simétricas. El cuadro clínico, cuando les vengan sus preguntas, también tienen que recordar bastante porque es clásico la sintomatología, ¿ya? Hay un empeoramiento con el reposo y el dolor es típicamente nocturno, ¿ya? Y cuando hay una tumefacción y rigidez matutina. Eso, aunque el dolor es nocturno, en la mañana, cuando ya el paciente se despierta, tiene que demorarse un montón en como pararse tranquilo de la cama, porque de verdad las articulaciones se ponen bien duras. Es instaurado de forma progresiva con un patrón aditivo. La metatarsalgia puede ser el síntoma principal, que es de las manos, ¿no? Que es donde más lo sienten. Es simétrico con afectación bilateral. Hay empeoramiento con el reposo, hay tumefacción y la rigidez matutina suele durar más de 30 minutos. Este valor es clave porque si es menos de 28 o menos de 30, perdón, el doctor que explicó la clase decía que descartemos, ¿no? Que no necesariamente era eso, que pensemos más bien en otras cosas. Esto es cuando hay una fase inicial, el paciente recién lleva meses tal vez con la enfermedad o años, pero no tanto. En la fase avanzada, por otro lado, ya hay una presencia de tumefacción articular debido a la proliferación sinovial o al derrame articular con limitación de la movilidad en las articulaciones. Aquí ya en la fase avanzada vamos a ver todas las complicaciones, básicamente. Hay la deformidad característica de los dedos en cuello de cisne o un ojal. En ojal tiene esta forma, en cisne es como el cisnecito mismo, y la desviación del pulgar en Z, ¿no? O en dedo de martillo también. En la rodilla puede haber un derrame articular que a veces se acompaña de quistes ploprípteos, como el quiste de Becker, que como ven se ubica justamente detrás y puede generar esta tumefacción en la pantorrilla, incluso simular una flebitis. Pero es peligroso porque en el caso de que se reviente va a generarle mucho dolor al paciente, ¿no? Y esta zona es peligrosa igual para un derrame articular.
Lo bueno de la artritis reumatoide es que no afecta al esqueleto axial, pero sí afecta a la región cervical, que esta es una de las complicaciones más temidas porque puede generar una mielopatía grave. ¿Ok? Bueno, lo que vimos hace ratito, esto era el cuadro clínico respecto a también la manifestación articular, pero como les mencioné al inicio, es una enfermedad sistémica, así que no solo va a limitarse a las articulaciones, también afecta a la panel ocular, pulmonar, piel, etcétera. Vamos a hablar, por ejemplo, de la ocular, que creo que estaba en su pretest. La ocular, hay que aquí resaltar en todo caso a la queratoconjuntivitis seca, que se va a presentar en un 20% de los pacientes. Es una de las manifestaciones más comunes. Luego tenemos también a la escleritis, que no es lo mismo que uveitis o que cualquier otro, ¿no? Escleritis simplemente así. Es poco habitual, pero cuando se presenta tiene un dolor intenso en el paciente y puede evolucionar a una escleromalacia, que es el adelgazamiento de la esclera, ¿no? Entonces es una complicación grave que cuando el paciente la presente, tenemos que estar muy atentos. Las cataratas, por otro lado, también están relacionadas, pero más que todo no con la enfermedad en sí, sino con una consecuencia del tratamiento, porque se le va a brindar corticoides al paciente. Y las cataratas están relacionadas justamente con la toma de corticoides. En manifestaciones pulmonares se pueden observar en el 10 al 20% de los casos, pero no siempre se acompañan de sintomatología clínica. El paciente puede vivir con sus nódulos pulmonares o con toda como la red fibrosa, pero sin sintomatología clínica. Pero sí, cuando se presenta, puede dar EPIC, como mencioné, es una de las causas de esta mortalidad, ¿no? Del 10% más o menos. Normalmente también en pulmonar vamos a ver una enfermedad pleural o la pleuritis, va a tener una característica de exudado, pero se resuelve espontáneamente, ¿no? Puede también verse más que todo en pacientes varones y vamos a poner más en varones y también que han fumado. Entonces, la enfermedad pulmonar y la pleuritis se va a dar más que todo en pacientes varones con antecedentes que han fumado y la presencia de anticuerpos citrulinados. En el lado hematológico, hay que recordar que tienen anemia de por sí por la enfermedad crónica, trombocitosis y puede dar síndrome de Felty. El síndrome de Felty es la suma de la artritis, neutropenia, esplenomegalia e infecciones recurrentes por la misma neutropenia, ¿no? Esto sí es pregunta a veces de rotaciones, así que recuérdenlo bien. En el caso también del síndrome de Felty, puede presentar también inmunocomplejos circulantes, ¿ya? Se va a dar más que todo en artritis de larga data ya y que pueden presentar también estos nódulos reumatoides, ya que vemos acá. Perdón, no, lo siento, el lápiz no me dejó. Este no es. Este es un nódulo reumatoide. Estos nódulos no son dolorosos en sí, ¿ya? Los pacientes los van a tener si es que, por ejemplo, ¿no? Tienen en zonas de presión, como vemos ahí en el codo, pero puede ser también en el tendón de Aquiles, en la rodilla. Tienen una consistencia firme, no duelen a menos de que se sobreinfecte. En el caso de que el paciente le duela, sí hay que probar hacer una biopsia o ver qué pasa con una ecografía porque puede estar sobreinfectado. Van a estar presentes más o menos en un 30 a 40% de los pacientes con artritis reumatoide, pero de larga data. Por otro lado, en lo neurológico, aquí sí tenemos a la neuropatía por atrapamiento, que puede ser el síndrome del túnel carpiano, o ya si es muy raro, el cubital o el tibial posterior, que nos va a dar el síndrome del túnel tarsiano. Pero en el neurológico también las neuropatías periféricas y la mielopatía cervical, que era lo que habíamos mencionado antes también, puede generar bastante dolor y preocupación en el paciente. ¿Ok? Ahora sí, en cuanto al diagnóstico, es clínico, en realidad, el doctor menciona que es clínico. Tenemos aquí los criterios de clasificación de Euler. Un segundo. Ya.
Entonces, los criterios de clasificación, pero que igual recuerden que estos criterios de clasificación no es como que si tiene todos o tiene al menos el puntaje que el mínimo es para diagnosticarlo con un puntaje de 6 o más, no es que sea sí o sí la enfermedad, sino que en realidad mal usamos estos criterios, como saben, ¿no? Igual el cuadro clínico compatible, laboratorio e imagen. Para el cuadro clínico compatible tiene que, vamos a usar sí esto, pero no siempre, sino que simplemente lo diagnosticamos con una poliartritis con más de 6 semanas de evolución simétrica y principalmente con afectación en articulaciones pequeñas. Entonces, si nuestro cuadro clínico, el paciente nos viene diciendo, ay, doctores, que me duelen las muñecas, los dedos, y vemos también que le empiezan a doler las rodillas, y nos dice que ya tiene estos 6 semanas, y es ambas manos, ambas rodillas, ambas muñecas, tenemos que ya sospechar e incluso poder hacer un diagnóstico de descarte con el artritis reumatoide, ¿ya? Otra de las como herramientas, como mencioné, es estos criterios de Euler que nos habla de criterio articular, el criterio serológico, los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas. Si es que el paciente tiene un puntaje de 6 a más, consideramos que es una artritis reumatoide. El doctor en su clase también nos mencionó del gol estándar. Él mencionaba que el gol estándar era el cuadro clínico compatible, puede ser un anti-CCP positivo, que es los anticuerpos contra péptidos citrulinados, o también un un factor reumatoide positivo, pero ahorita vamos a explicar que preferible el anti-CCP. Y también, ¿cuál era el de mí? Ah, ya, marcadores inflamatorios positivos. Si es que el paciente tenía estos tres, gol estándar. ¿Ok? En el laboratorio teníamos estos marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y el BCG, que si estaban elevados contribuían a nuestro gol estándar. Los anticuerpos contra péptidos citrulinados, que eran una sensibilidad del 67% y una especificidad del 97%. Pueden estar presentes en 2 al 5% de la población sana, pero van a ser detectados en un 67% de pacientes con artritis reumatoide. Lo que mide en realidad también los anticuerpos contra péptidos citrulinados es más que todo un pronóstico de cómo va a ser en el futuro la artritis del paciente. Si es que hay títulos altos, se va a identificar como una forma más agresiva. Y lo bueno de los AK o de los anti-CCP es que se presentan desde hace muchos años antes del debut clínico. Entonces, no todavía se ha investigado como una prueba de descarte antes de tener, por ejemplo, un familiar o algo, pero sí se sentan desde hace antes del debut clínico. Así que es importante tener en cuenta eso. Por otro lado, el factor reumatoideo es específico en un 85 y sensible en un 69. Va a actuar con la porción de las inmunoglobulinas G y aunque o sea, que sea positivo, no establece el diagnóstico, sí tiene un valor pronóstico. Títulos altos también nos hablan de manifestaciones extraarticulares como manifestación de nódulos o de las vasculitis, ¿no? ¿Por qué no es el que más se usa o el que es como que más específico a diferencia del anti-CCP? Porque este va a estar presente, puede estar presente en lupus también, tiene presente en otras enfermedades, en neoplasias sólidas, hematológicas, infecciones o personas sanas. Como mencioné, el título alto, mayor a 50 UI, más sugerente de AR, indica el pronóstico, ¿no? Altamente predictor de enfermedad erosiva y destrucción articular. Por otro lado, en un examen hematológico de los pacientes, lo que vamos a ver es una anemia por enfermedad crónica y también trombocitosis. En imágenes, lo que vamos a ver es la erosión, ¿no? Vamos a pedir radiografía para valorar el daño articular y en las fases iniciales vamos a observar más que todo un edema de partes blandas, anquilosis o osteoartritis secundaria. Las lesiones más importantes, como vimos, son este pinzamiento del espacio articular y las erosiones subcondriales. Por ejemplo, acá podemos ver una. Y estas erosiones van a ser la consecuencia de la invasión del panus sinovial que vimos al inicio en el hueso, ¿no? Entonces, aquí es básicamente, todo esto sería un panus. Uy, y ya. Suele observarse inicialmente en los pies y en las manos como son
las características de la artritis, y en fases avanzadas se van a observar signos de desacción, subluxación y diferentes grados de destrucción articular. La ecografía articular en realidad va a valorar el grado de sinovitis, inclusive si no hay clínica. También nos va a ayudar a visualizar si hay un derrame articular, por ejemplo, por una ruptura de este quiste de Baker que mencionamos. Y hay una mayor sensibilidad en realidad en las ecografías para detectar erosiones. Además de que va a ser precoz y en realidad es bastante económica en comparación a los otros tipos de estudios. Aquí también hay que diferenciar la temprana de la establecida. Si es que es una artritis reumatoide temprana, la duración de síntomas es menor a 6 meses. En una establecida va a tener ya mayor a 6 meses o también se le denomina cuando cumplen los criterios de Ebler de 1987. Ya que estos criterios son la rigidez matutina al menos 1 hora, en esa época era 1 hora, ahora ya en las nuevas guías incluso dice 30 minutos, pero igual cuando tengan su clase chequen lo que el doctor les diga. Si hay una artritis en 3 o más articulaciones y al menos 3 áreas están simultáneas que tengan un edema de tejido blando o un líquido evaluado por un médico. Aquí hay 14 áreas disponibles, que son todas estas. También si hay presencia de artritis en manos, si es simétrica, si ya hay nódulos reumatoides subcutáneos, hay factor reumatoide positivo o también hay cambios radiográficos típicos como las erosiones, osteopenia, yuxta articular. Aquí clasifica si 4 de estos 7 criterios van a estar presentes y 1 a 4 deben estar presentes al menos 6 semanas. En cuanto al tratamiento, primero, antes de dar un tratamiento farmacológico, se van a hacer medidas no farmacológicas, ¿no? Que aquí vamos a hacer hincapié, obviamente, en llevar un estilo de vida saludable, si es que el paciente fuma, que ya no fume, porque eso aumentaría la citrulinación de las proteínas. Y también el ejercicio físico, porque para que las articulaciones no sigan entumecidas o rígidas, es básicamente también útil mejorar la funcionalidad del músculo y de las articulaciones del paciente para prevenir esta atrofia muscular que se da a la larga. La fisioterapia antes y después del tratamiento es muy recomendada en cualquier estadio de la enfermedad, en realidad del área. Ya, por otro lado, tenemos que ya cuando iniciamos el tratamiento va a ser al realizar el diagnóstico, o sea, iniciar al realizar el diagnóstico, perdón. Ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que nuestro gol estándar es esos 3 marcadores y le vamos a empezar a dar el tratamiento. El objetivo, obviamente, es lograr una baja actividad o una revisión de la enfermedad, que es la estrategia Treat to Target, ¿ok? Identificamos qué es lo que queremos tratar y de acuerdo a eso le vamos a dar los famosos fármacos modificadores de la enfermedad. O sea, fármacos modificadores de la enfermedad significa todo esto, ¿ok? Solo que son los diferentes nombres. Los DAM, los FARM, DMRD, o sea, todos esos son lo mismo, fármacos modificadores de la enfermedad. Si hubiera una pregunta de su examen que cuál es el tratamiento, a veces incluso las respuestas son esa misma, ¿no? Cualquier fármaco modificador de la enfermedad. Entonces, recuerden eso. La primera línea de los DARM son los sintéticos convencionales. Aquí la estrella, lo que más se usa a veces es el metrotexato. El metrotexato tiene un mecanismo antifólico, así que se tiene que suplementar con ácido fólico, ¿ya? Es teratogénico y la contraindicación para no dar metrotexato es una hepatopatía grave, insuficiencia renal o que el paciente tenga una intolerancia manifiesta. Obviamente, si el paciente lo vomita o lo hace sentir mal, que sea grave para su salud, vamos a cambiarle y rotar por otro, que puede ser la leflunomida, sulfasalina o hidroxicloroquina, perdón. También están los biológicos, que son los antifactores de necrosis tumoral, como los infliximab, certolizumab. Cuando ustedes vean fármacos que tengan AB al final, significa antibody. ¿Okay? Entonces, ahí pueden ustedes identificar a veces los fármacos. Aquí el más famoso que van a ver en toda reumatología y también en oncología muchas veces va a ser el anti-CD20 como el rituximab y el anti-L6 que es el tocilizumab.
Estos y más que todos los biológicos son con la estrategia Treat to Target, o sea, encuentran como la falla que está ocasionando la enfermedad y se van a ese anticuerpo específico, ¿no? El problema con estos biológicos es que no se puede dar si es que el paciente tiene una tuberculosis latente o hay al menos un riesgo epidemiológico de tenerla o sufrirla, porque lo que va a hacer es obviamente bajar todas tus defensas y ocasionarte una posible tuberculosis latente. Como ya última línea son los DAM sintéticos target o moléculas pequeñas, que son los tofacitinib y los baricitinib. Sí es importante que no sé si que lo memoricen, pero que sí recuerden cuáles son, porque hay preguntas de exámenes que vino cuál de estos pertenece a la familia de y ta, ¿no? Entonces sí acuérdense de estas tres categorías de DARMs. También parte del tratamiento son los AINES, porque por más de que ustedes a su paciente le vayan a dar sus fármacos modificadores de la enfermedad, el paciente puede seguir sintiendo dolor, ¿no? Entonces, más que todo es para un efecto sintomático que mejora este dolor y esta rigidez, que va a ser necesarios en algunas fases de la enfermedad como un tratamiento temporal a veces. En el caso de que no sean AINES, son glucocorticoides, pero para los corticoides sí es importante porque retrasan la progresión de la enfermedad. Ya hay estudios que demuestran que retrasa la progresión tanto radiológica como de la sintomatología de la enfermedad y lo hace en tiempo corto, en teoría, porque es a partir del primer año desde el diagnóstico. También se debe emplear con precaución y como los AINES para apoyo, no como una terapia de reemplazo. También se puede usar infiltraciones para, en el caso de que ya sea mucho dolor, en el paciente eso ayuda bastante. Las dosis bajas tienen de menos de 15 a 20, son las recomendadas para los glucocorticoides y hay que siempre ser la menor dosis y en el tiempo posible, porque como vimos le puede generar incluso cataratas al paciente. Ese es el esquema de tratamiento de la artritis reumatoide para cuando el paciente viene a tu consulta para que le des el tratamiento y es así, de aparición reciente. Como vimos, el de elección, metrotexato, se puede asociar a corticoide a dosis bajas durante los 6 primeros meses. Y en el caso de que el paciente tenga un fallo de la respuesta o tenga efectos adversos, vamos a dividirlo en 3. Si no hay factores de riesgo de mal pronóstico, que ahorita vamos a ver cuáles son, vamos a dar otro FAME, que ya vimos de la familia, puede ser la leflunomida o la sulfanosida. Y en el caso de que vuelva a fallar, recién vamos a dar la segunda elección, que es una terapia biológica. Luego, si es que hay factores de riesgo o de mal pronóstico, añadimos ya diferente terapia biológica, los JAK. Y en el caso de que no haya factores de riesgo ni de mal pronóstico, hacemos una combinación de FAMES. Puede ser igual, ¿no? Las leflunomida, sulfasalina o hidroxicloroquina. Igual, si es que falla, recién cambias a terapia biológica. Recuerden eso, ¿no? Que el primero sería como siempre metrotexate, segunda opción, otro FAME en general y tercera, ya recién en línea, una terapia biológica. Como que esa es la escala de el tratamiento de artritis de inicio. Ya finalizando, para seguir al paciente y ver su progreso, hay estas herramientas que ya son como índices de actividad de la enfermedad. Primero tenemos al DAS-28, que es un Disease Activity Score, que combina la exploración física que le vas a hacer a tu paciente con la del BCG o la del PCR, justamente, puede ser BCG o PCR, para evaluar el dolor del paciente. Lo que hace es sumar el número de articulaciones dolorosas, de justamente 28 articulaciones, y sumarlas con las del BCG para tener este resultado de cuánto dolor tiene el paciente. Luego el Clinical Disease Activity Index y también está el CDAI, el HAQ, que es el cuestionario de la calidad de vida, pero en las clases siempre se centraron un poquito más en esto. En este cuestionario de vida se relaciona simplemente con el daño estructural y de la discapacidad que le presenta al paciente, ¿no? Si ese dolor lo impide o no hacer actividades en su vida cotidiana. El pronóstico, estos eran los factores de mal pronóstico, que si hay una actividad de enfermedad persistente, moderada o alta, pese al uso de estos DARMs convencionales sintéticos, el paciente pues ya también tiene un mal pronóstico.
También sí, los reactantes al diagnóstico de fase aguda fueron bastante altos. Los títulos del factor reumatoideo del anti-CCP, como vimos, indicaban este factor pronóstico, ¿no? Un alto número de articulaciones tumefactadas, porque lo que vemos en las imágenes que les mostré ya de los dedos, así, en realidad son imágenes ya de un mal control o que no se controlaron y llegaron hasta ese punto. No son de aparición rápida en realidad. Si hay presencia de factor reumatoideo anti-CCP, especialmente en niveles elevados, la presencia de erosiones tempranas y la falla de 2 o más DARMs convencionales sintéticos. Porque una vez que falla eso, ya sabemos que vamos a terapia biológica y no siempre son tan recomendables, ¿no? También, como el paciente va a estar todo tumefactado y puede haber una atrofia muscular, la recomendación sí o sí siempre es rehabilitación. Obviamente, fisioterapia, mantener un peso adecuado, ejercicio regular, ejercicios de flexibilidad y terapia de ahorro articular. Obviamente, dejar de fumar, no deberíamos fumar para que no exista más este proceso de citrullinación. Y ya chicos, ahora sí vienen las preguntas. Por favor, espero que no se hayan dormido y voy a empezar. 5 segundos, ya saben. Paciente mujer de 50 años con antecedente de artritis reumatoide hace 5 años, con tratamiento regular con metrotexato y sulfasalina. Acude por consulta por ojo rojo con dolor intenso y al examen físico usted encuentra eritema conjuntival intenso en ambos ojos con presencia de nódulos. ¿Cuál de los siguientes es su diagnóstico presuntivo? Aquí creo que era más que todo por descarte, chicos. A ver, ¿qué creen ustedes? 5 segundos. Uno, dos. ¿Escleritis? Ujú. Correcto, muy bien. Es aquí, como dije, por descarte, ¿no? Cataratas podría ser, pero en realidad tendría que decirme algo con corticoides, tal vez. Conjuntivitis no tiene nada que ver con un efecto del artritis reumatoide, herpes ocular tampoco y petosis ocular menos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es una afectación del sistema nervioso periférico en pacientes con artritis reumatoide? Esto también por descarte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿La B? 10. Ajá, muy bien. Aquí infarto cerebral no podría ser, por más de que exista todo eso, no va a darte. Convulsiones tampoco, y meningitis ya vimos que ayer no, y demencia tampoco. Así que es una polioneuropatía sensitiva, que creo que también en el PPT estaba como neuropatía. Ya también es como un símil. Paciente mujer de 50 años con historia, perdón, de tos seca, sinusitis a repetición y pérdida de peso 10 kilos, acude a emergencia por estridor inspiratorio de estenosis de laringe del 70% y nódulos donde le realizan tomografía con evidencia pulmonar. ¿Qué examen solicitaría usted para confirmar su diagnóstico? Aquí puede ser un poco confuso por toda la historia que te dan, pero con esto ya te vas a aclarar. Lean bien por si acaso. Uno, dos. Y aquí yo también creo que me confundí porque leí mal. Es la E, aunque claro, ustedes piensan de que obviamente el anti-CCP es el más específico y todo esto, pero aquí no dice anti-CCP, aquí dice antipéptidos cíclicos citrulinados y es otra cosa, es anticuerpo, tiene que decir, ya, no antipéptidos. Así que sí, creo que también está en su test, es factor reumatoide. El paciente mujer de 40 años acude a su consulta por 8 meses de rigidez matutina de 12 horas, dolor en manos tipo inflamatorio asociado a tumefacción, por lo cual se automedica con dexametasona intramuscular. Al examen físico encontramos sinovitis en muñecas y metacarpofalángicas. ¿Qué examen solicitaría para confirmar su diagnóstico? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué es la B, chicos? ¿La Es B? el único que tiene. Ujú. Es el único que tenía todo. Nuestro gold standard que mencionó casi el doctor. Aunque faltaría la clínica, pero bueno, la clínica la tienes acá. Doctor reumatoideo, velocidad y proteína C reactiva.
La última, paciente varón de 29 años con artritis reumatoide de 9 meses de evolución con tratamiento combinado de metrotexato y leflunomida, acude a control con dolor, hinchazón en muñecas, aparición de nódulos en codos, tiene BCG y PCR persistentemente elevados y erosiones nuevas en radiografías. ¿Cuál es su opción terapéutica a seguir? ¿Rotar a fármaco biológico? Muy bien. Rotar a farmacológico. Ya teníamos que el paciente ya tenía combinación de dos, o sea, ya pasó uno, obviamente su metrotexato, dos le agregaron porque todavía no tenía tal vez tanta factor de riesgo y tanto factor de mal pronóstico, pero como vieron que ya por más de que era doble, hubo todo esto persistentemente elevado, erosiones nuevas, nódulos, ya, la tercera opción era rotar a un fármaco biológico. Y ya chicos, eso sería todo. Ahorita les voy a pasar su post-test. ¿Alguna duda antes?